Juan O'Gorman, arquitecto funcionalista radical. Marta Olivares Correa. Por funcionalismo, debemos entender la tendencia en la arquitectura a realizarse como obra de ingeniería, es decir, con el máximo de eficiencia por el mínimo de esfuerzo. Se entiende claramente que dentro de este concepto queda eliminada la posibilidad de realizar la obra de arte arquitectónica y que la arquitectura se convierte en ingeniería de edificios. Juan O'Gorman. El 21 de agosto de 1940 fue asesinado en su casa fortaleza de Coyoacán, México, el revolucionario exilado León Trotsky, por el sicario Ramón Mercader. El dictador Stalin, por este lado, podía estar tranquilo, quien fuera quizá uno de los más inteligentes miembros del partido bolchevique, caía en el silencio, dejando tras de sí sus fructíferas ideas, junto con las contradicciones de los actos propios de los participantes en una revolución social que obligatoriamente implica el derramamiento de sangre. Por un lado, fue un abnegado e inteligente luchador a favor de la clase obrera, y por otro, también había tenido que tomar decisiones sangrientas como la injusta represión de los marineros y el pueblo de la isla de Kronstadt, que en 1921 se atrevió a desafiar el sectarismo dogmático y autoritario del partido bolchevique. 2 años más tarde, el controvertido e inquieto arquitecto pintor Juan O'Gorman, 1905-1982, construyó en honor a su memoria en el sombrío, quizá porque la tragedia ya ocurrida permanece presente, y parcamente arbolado patio de la casa del viejo revolucionario, una estela funeraria austera como el sitio. A diferencia del complejo Monumento a la Tierra y la Revolución Agraria de 1972, que quedó plasmado solo en boceto, tal vez como correspondía a alguien que había tenido una vida agitada, pero demasiado sencilla. La estela consiste en un prisma de concreto a escala humana. En una de sus caras, en bajo relieve, tiene grabada la hoz y el martillo, símbolo del campesino y obrero socialista. Y en su parte posterior un nicho en donde están depositadas las cenizas del luchador social y de su esposa, Natalia Sedova. Encima de ella, en una pequeña asta, ondea la querida y repudiada bandera roja, color que encarna la sangre de los luchadores sociales han vertido buscando sociedades más justas. Se dice que los monumentos sirven para recordar los actos heroicos de los hombres y traer a la memoria, como diría Walter Benjamin, la historia de los vencidos. En efecto, ahí coinciden dos personalidades contradictorias, como todas, en algunas de sus ideas y actos. Pero eso es lo de menos porque lo más importante es el hilo conductor de sus vidas, que siempre fue la reivindicación de las luchas y los derechos de las mayorías desposeídas, marcando por algo muy importante, la capacidad de dudar y el temor a equivocarse. Ambos vivieron en un periodo de turbulencia ideológica, de cambios continuos, de indignantes y esperanzadores acontecimientos históricos. Ambos pasarán a la historia por un solo ideal, independientemente de los matices ideológicos: la reivindicación de la lucha de clases propia de un mundo capitalista, en donde el pueblo vive marginado, explotado y en condiciones culturales y económicas miserables, como medio para transformar la realidad económica y social en un mundo más justo, más igualitario. En la obra de Juan O'Gorman, los ideales arriba señalados constituyen el motivo fundamental. Ese sería el leitmotiv. Desde sus primeras obras pertenecientes al llamado funcionalismo radical, hijo fiel a un contexto en donde se había realizado una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX, 1910-1920. Mezclando ideas socialistas, sobre todo artículos constitucionales 3, 27 y 123, con ideas liberales y democráticas de un welfare state,
Como estudiante de la Academia de San Carlos, primero estuvo influenciado por las ideas de Julian Guadet, el arquitecto francés de notoria influencia en su momento. Más adelante, asumió las ideas del funcionalismo, de analogía mecánica implementado por Horace Greenough, Jauss Ferguson y Le Corbusier, así como las nuevas teorías constructivistas y las de la escuela de la Bauhaus. Más tarde, su inquieta y creativa personalidad lo llevó a simpatizar con el organicismo del arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright e improvisar con el catalán Antonio Gaudí y el francés Ferdinand Cheval. El funcionalismo de O'Gorman tuvo su origen en las clases que tomó con el arquitecto Guillermo Zárraga, quien, preocupado por la situación económica y social del país, pensaba que había que hacer una arquitectura de acuerdo con las necesidades y los materiales del país, tanto para volver la vida más cómoda, práctica o funcional, como para abaratar los costos de la construcción. El funcionalismo en México tuvo dos tendencias: la integralista, que supone el valor arquitectónico formado por una serie de valores independientes entre sí y establecidos jerárquicamente, y que son lo útil, lo lógico, lo estético y lo social, y cuyo máximo defensor y representante en México fue el arquitecto teórico práctico José Villagrán García. Y la llamada radical, preocupada sobre todo por satisfacer necesidades básicas, que en ocasiones a menudo se olvidan, y optimizar recursos económicos en la construcción y priorizando sobremanera la utilidad de la obra por encima de los valores estéticos. Los seguidores principalmente fueron Álvaro Aburto, Juan Legarreta y O'Gorman. En concordancia con el momento, eran simpatizantes de las ideas socialistas y en las conferencias de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos efectuadas en 1933. Defendieron una arquitectura técnica, entendiendo por esta que su principal finalidad era ser útil a los seres humanos de una manera directa y precisa, hecha para el pueblo, desnuda y pobre, en donde las necesidades esenciales o materiales sean prioritarias. En palabras de O'Gorman, creo que la arquitectura que resuelve las necesidades materiales, palpables, que no se confunden, que existen, pudiéndose comprobar su existencia y al propio tiempo son fundamentales y generales de los hombres, es la verdadera y única arquitectura de nuestra época. En el funcionalismo radical, además de lo anterior, en relación con los edificios, debía satisfacerse la necesidad de albergue y considera que la arquitectura que debía aplicarse en ellos era una ingeniería de los edificios, pues empleaba la técnica de composición como un proceso ingenieril. A juicio de O'Gorman, como normalmente los edificios habitacionales no eran considerados exclusivamente para albergue, sino también como un conjunto que contenía expresiones artísticas, no se les podía considerar funcionales. De ahí que en sus propuestas aplicar el concepto de máximo de eficiencia por mínimo de esfuerzo o costo. Es decir, constituía una propuesta para enfrentar las condiciones de miseria, pobreza y limitación de recursos económicos del país, eliminando la idea de belleza y limitándose a ver la arquitectura como una técnica, resultado automático de la solución mecánica del problema de distribución y de la aplicación lógica de los medios de construcción. El proceso creativo dependía de la función, que era la que determinaba la forma. En otras palabras, imitaba las políticas realizadas en esos momentos en la URSS, en diferentes renglones, atender lo primordial y no lo superfluo. En coherencia con lo anterior, sus presupuestos teórico-ingenieriles para componer consistían en relacionar armoniosamente tres técnicas. Técnica de la construcción, que era el conocimiento de los diversos tipos de estructura. La técnica de la distribución, que era la que permitía que los edificios funcionen bien por su dimensión, circulación
y distribución conveniente. Y por último, la técnica de las instalaciones. Esto es la solución práctica de las necesidades de instalaciones, equipos y maquinaria. Además, buscando una arquitectura con carácter nacional fácil de realizarse y que solucionara las necesidades de la población desprotegida, utilizaba los elementos modernos comprendidos en los requerimientos de confort, higiene, economía, pero con absoluta sencillez. Era necesario que la nueva arquitectura se desnudara de cualquier adorno y ser limpia. Aquí coincidían con el arquitecto austriaco Adolf Loos, quien rechazó tajantemente todo adorno en la arquitectura por inútil o sin sentido, austera y sencilla. También incorporó tanto las ideas de Le Corbusier, contenida en su obra Vers un Architect, y que concibió a la casa como una máquina para habitar, funcional, precisa, sin desperdicio de espacios y materiales, que se conoció en México en 1924, y de la escuela alemana Bauhaus, cuyos planteamientos exigían para realizar un buen diseño, observar la relación que el artista tiene con su sociedad, el artesano con la industria, y el compromiso que se debe establecer entre estos y la sociedad. Las primeras obras funcionalistas de O'Gorman, siguiendo los presupuestos antes especificados, fueron la casa de su padre Cecil O'Gorman, 1929, que está inspirada formalmente en la célula de una habitación y en el prototipo de vivienda del edificio de Narkomfin, Moscú, de Moisés y Ginsburg y F. Millinils, 1928-1930, y la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, 1931-1932, esta última ubicada en las calles de Palmas en San Ángel. Está inspirada en lo que fue el estudio del pintor Ozenfeld, 1922, diseñada por Le Corbusier. Sin embargo, O'Gorman eligió una cubierta que está a la vista luciendo los dientes de sierra de la losa nervada hecha con soleras de barro y que tiene las instalaciones visibles. De ella, el arquitecto Israel Katzman dijo: en el estudio para Diego Rivera, con ventanas de piso a techo, enmarcadas por los bordes de muros y losas delgadas, con escalera helicoidal y techo de dientes de sierra. O'Gorman hizo gala de una capacidad artística y madurez impropia de su edad, pues solo contaba entonces con 24 años, 26 en realidad. La crítica negativa que se ha hecho a esta obra por su parecido en el diente de sierra y la escalera a la casa que realizó Le Corbusier en 1922, también para un pintor, a nuestro juicio, es superficial, por el hecho de que de las dos obras consideramos de mayor valor estético la de O'Gorman, coincidiendo con el afamado arquitecto japonés Toyo Ito. A partir de esos años, O'Gorman desarrolló una labor encauzada a la arquitectura y la docencia, actividades en las que sobresale como un profesionista de la arquitectura social y de la enseñanza técnica. Durante este periodo, sus obras principales las constituyen las escuelas proyectadas y construidas en 1932 por la Secretaría de Educación Pública, así como la modificación de los planes de estudios de la Escuela de Maestros Constructores para formar la Escuela Superior de Construcción 1932, y que pocos años después se convirtió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico 1936. Asimismo, participó en el Consejo Nacional de Enseñanza Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública 1936-1937. Su participación en la SEP se debió a que mientras construía la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, conoció gracias al pintor al secretario de Educación Pública, licenciado Narciso Bassols, partidario de las ideas socialistas. Viendo su inquietud y capacidad,
lo invitó a colaborar en la planeación de las escuelas primarias que entonces requería el Distrito Federal, motivo por el cual no dudó en nombrarlo jefe de la Oficina de Construcción de Edificios del Departamento de la Secretaría de Educación Pública, donde entonces era director de Obras Públicas Guillermo Zárraga. Ahí el joven arquitecto llegó a tener como colaboradores a Crichel, Beltrán y Puja, García Ramos y Carlos Leduc, quienes todos prácticamente constituyeron un interesante equipo de trabajo, ya que las labores desempeñadas fueron prolíferas. Construyeron 25 escuelas nuevas, ampliaron 8, repararon o reconstruyeron 20, sumando aproximadamente 238 salones de clase, que permitieron dar servicio a unos 12,000 alumnos y cuyo costo ascendió a $1,000,000 erogados por el Departamento Central. En su conjunto, la obra constituyó un significativo esfuerzo de la educación socialista de México, pese a que en el gobierno se encontraba como presidente el moderado Pascual Ortiz Rubio, quien más adelante tuvo la dignidad de renunciar a su cargo por las impertinencias que cometía con el expresidente Plutarco Elías Calles, figura central del llamado Maximato o jefe máximo, porque realmente gobernó manipulando a los 3 presidentes que le sucedieron para cubrir el sexenio 1934-1940, creador de instituciones como el Partido Nacional Revolucionario, luego PRM y finalmente PRI, y que fue desterrado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río para poder gobernar libremente sin presión alguna. O'Gorman, guiado por el funcionalismo radical y con el objetivo de responder y dar respuesta a las necesidades elementales del pueblo en algo tan vital como la educación, y considerando, como ya antes explicamos, que la arquitectura debía tener como fin lo prioritario, lo útil, y que la belleza radicara solo en su función y en su eficiencia, como consecuencia explicitaba. Esta arquitectura escolar funcional se propone garantizar la estabilidad de los edificios y asegurar la vida y la salud de los niños que se educan en estos planteles. Tales fueron los móviles que se tuvieron en cuenta en estos proyectos. Sin embargo, será necesario que pase algún tiempo para que se adviertan plenamente las razones de realidad económica y social que han impuesto en México. Una arquitectura escolar simple, desnuda, fuerte, perdurable, cuya belleza consiste solamente en la armonía a la cual se sujetan las condiciones técnicas. Estas propuestas estuvieron determinadas por los minuciosos y concienzudos estudios hechos por el Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la Secretaría de Educación de la Población Infantil, y que, preocupada por la infancia, considerándola como lo más preciado que puede tener un país, tomó en consideración la higiene, la salubridad, las características físicas y psíquicas de los futuros usuarios. Todo esto permite considerar a estas escuelas como el laboratorio, el establecimiento higiénico y el modelo, porque sus condiciones están bajo el control del profesor, director e inspectores, siendo una fortaleza científica. En la proyección de las escuelas primarias, O'Gorman aplicó la arquitectura técnica, pensando en optimizar el funcionamiento de las escuelas. Establece ciertos lineamientos y premisas de trabajo, sistematiza el programa y los sistemas constructivos, todo con el fin de procurar el máximo de eficiencia por el mínimo costo. Esto es, en sus propias palabras, una sencilla enunciación de las condiciones económicas sociales de México actual. Basta comprender que hoy, bajo el dictado de los ideales revolucionarios, no solo es absurdo sino criminal pretender seguir imitando a toda costa aquellos sistemas de construcción. Ni los recursos de que se dispone para la educación pública, ni el objeto a que están destinadas las construcciones escolares soportan tales despilfarros. Concretamente se refiere a la obra escolar hecha en el periodo de José Vasconcelos, y en especial
el Centro Escolar Benito Juárez, que limitarían a un pequeño número de favorecidos al radio de la escuela. Para mejorar el funcionamiento de las escuelas, se tomó en cuenta la distribución urbana y se identificaron y analizaron las escuelas ya existentes en la ciudad, tanto en sus zonas urbanas como suburbanas. Asimismo, se estudió la densidad de población infantil y sus radios de influencia, para igualmente localizar después los lugares sin equipamiento a donde serían destinadas las futuras escuelas. En el diseño de las nuevas escuelas se utilizaron dos tipologías, unas en forma de T y otras en forma de ángulo para aprovechar mejor los lotes ubicados en la esquina. En la planta baja, los salones forman una especie de crujía dividida perpendicularmente en dos por los sanitarios y que permite tener un patio de juegos a cada lado para cada sexo de acuerdo a cómo lo exigían las rigurosas reglas del momento. En el nivel superior encontramos la dirección, la administración, para el control y la vigilancia de los niños y niñas. Sobre la zona de sanitarios se implementó una terraza al aire libre, en la que puede improvisarse una tribuna o colocar un aparato cinematográfico para proyecciones. En la zona central también se localiza el desarrollo de la escalera, cuyo muro cabecero constituye el remate de acceso de la escuela. Estos espacios en algunas escuelas fueron destinados a que en ellos se efectuaran motivos de murales realizados por pintores, a los que O'Gorman invitó especialmente para que colaboraran con su arte a embellecer el lugar. Ejemplo de ellos son Pablo O'Higgins en la Escuela de la Colonia Industrial, Ramón Alba Guadarrama en la Progar, Roberto Reyes Pérez en la San Simón, Máximo Pacheco en la Argentina, Jesús Guerrero Galván en la Álamos, Julio Castellanos en la de Coyoacán y por último en Xochimilco el mismo O'Gorman. Las escuelas se dividieron de acuerdo a su ubicación en dos categorías: las destinadas a los centros de mayor población urbana y las de los pueblos rurales. Para las primeras, se propuso una estructura de concreto y muros de tabique, mientras que para las segundas, se optó por muros de carga de tabique y cubiertas de bóveda catalana. El emplazamiento de los edificios buscó la mejor orientación para aprovechar la iluminación y ventilación, es decir, una orientación cerrada al norte o al este y abierta hacia el sur. En relación con el confort climático y la ventilación, se decidió que las ventanas midieran 1.50 metros de altura a todo lo largo del salón y se colocaron también a 1.50 metros del piso para garantizar la iluminación pareja y continua en el interior del salón. Se buscó colocarlas en dirección al este o sureste, de modo que el sol calentara los salones por la mañana, a fin de que la iluminación la recibieran los niños del lado izquierdo y en el lado opuesto, o sea, por el noreste. En el Valle de México se practicaron en los muros ciegos unas oberturas en lo alto con tubo de albañal de concreto, que permite la entrada del aire fresco y la salida del aire caliente. Además, tienen un corredor a cubierto de 1.50 metros para proteger a los usuarios de la lluvia. El proyecto se uniformó con un módulo múltiplo de 0.15 centímetros, es decir, 1.50, 3, 6, 9 metros. Los salones de clase se hicieron de 6 por 9 metros, tomando como ejemplo el estándar americano, que considera 1 metro cuadrado por alumno y 4 metros cuadrados para la plataforma del profesor y una altura libre de 3 metros. Al igual se hizo con la biblioteca, la dirección y la secretaría, que eran de 3 por 3 metros. El departamento médico de 3 por 6 metros y la enfermería de 3 por 3 metros. En algunas de ellas existía una sala para profesores y los padres de familia y almacenes. Cabe señalar que los locales se definieron en relación a los requerimientos de cada escuela. En ambas categorías de las escuelas se propuso aplanados a la cal, con color rojo, azul,
naranja, café, verde, para que no reflejaran la luz, mientras que en el interior se optó por colores claros para hacer luminosos los salones. En el exterior, en un lugar visible, se colocó en 2 colores el rótulo Escuelas Primarias. Los pisos de los salones estaban acabados con asfalto, considerando que serían más calientes, de más fácil limpieza y desinfección. Sin embargo, otros eran de cemento. Desde nuestro punto de vista, el asfalto no permitía que se cumplieran los objetivos. En los pueblos eran de loseta de piedra. Los pisos de los patios eran de tepetate apisonado. Cabe señalar que primero se buscó que todos los pisos de los salones fueran de plástico, solo que los elevados costos lo impidió. Respecto a las puertas, se decidió que en las ciudades fueran de herrería y en los pueblos de madera. Estos acabados debían ser de bajo costo, pero durables porque debían requerir el menor mantenimiento en su vida útil. Plegándose a sus programas, se eliminaron todos los adornos y decorados, por no considerarlos indispensables. Las instalaciones hidrosanitarias están separadas por un muro de espina, para economizar material. Las medidas longitudinales de estos dependió del número necesario de muebles sanitarios que debían instalarse. Se hicieron pozos y fosas sépticas según el Código Sanitario. Recordemos que en estos momentos había una fuerte preocupación por la salubridad y la higiene. Las instalaciones eléctricas se hicieron ocultas en las zonas urbanas y en las rurales visibles. Pensando en el aumento de la demanda de alumnos a mediano plazo, se previó el futuro crecimiento de las escuelas. Se dispuso que este podía hacerse en los extremos por medio de la adición de aulas o por sobreposición de una crujía a otra, con lo que se consiguió una propuesta versátil y flexible. Como indicamos, las escuelas se proyectaron aprovechando al máximo los recursos disponibles y buscando la mejor eficiencia y estabilidad, con el menor costo y dentro del mejor funcionamiento, así como procurando reducir al mínimo los gastos de conservación y reparación a futuro, considerando así los escasos recursos y atendiendo a las capacidades técnicas y materiales de la localidad. O'Gorman más tarde, en 1933, realizó 2 proyectos de escuelas para Tampico a causa de los estragos provocados por un violento ciclón que ese año azotó a la zona. El entonces presidente de la República, Abelardo Rodríguez, organizó 2 colectas y decretó un impuesto que consistió en gravar el 10% de los precios de los espectáculos para beneficio de los damnificados, cuyo monto recaudado habría de servir para la construcción de las escuelas. Para ubicarlas, se seleccionó entre los terrenos propiedad de la Federación y el municipio para evitar invertir en la compra de los lotes y aprovechar íntegramente el dinero recaudado. Se optó que ellas se localizaran en zonas proletarias y marginadas. Las 2 zonas fueron, una en el barrio del Cascajal, donde estaban los alijadores y cargadores agremiados, poblado principalmente por los pescadores del puerto y una cantidad aproximada de un 40% de individuos en miseria extrema. El segundo sitio correspondió al barrio llamado de los Llanos del Golfo, ubicado en las calles de Alameda, Gloria, Tula y Padilla, y habitada por obreros agremiados pertenecientes a las compañías de petróleo, por lo que era una población con mayores recursos. Ambos lugares tenían un elevado número de población infantil en edad escolar y que requería de varios centros educativos. Según los cálculos realizados por O'Gorman, en la memoria era necesario construir por lo menos 3 escuelas para que cada una pudiera dar servicio a 1,000 alumnos en cada barrio. La cantidad recaudada ascendió a 148,000 pesos y efectuando el estudio de precios unitarios, se concluyó que el valor de la construcción en aquel puerto era aproximadamente un 60% más elevado que en el Distrito Federal, mientras que en el último sitio
el costo por alumno era de 74 pesos. En Tampico, ascendía a 119 pesos por alumno, lo cual solo permitía hacer una escuela para 1,250 niños con 24 salones de clases. En 1934, el licenciado Eduardo Vasconcelos, al hacerse cargo de la Secretaría de Educación Pública, determinó que la escuela se construyese finalmente en la Plazuela de Hidalgo, ubicada entre las calles de Hidalgo, Álvaro Obregón y Rastro, colocándola en la parte más elevada del sitio y a unos 200 metros del barrio Cascajal. El lugar estaba muy bien elegido porque su altitud evitaría posibles inundaciones y además era más resistente el terreno que el de otras zonas. Esto último permitió reducir el costo de la cimentación y el ahorro aplicarlo en mejorar el drenaje y los patios de juego y jardines sembrando árboles, ya que estos gastos no se habían contemplado en el primer presupuesto. Para proyectar el edificio con la más estricta economía, se tomó como base el Programa General para la Construcción de las Escuelas Primarias en el Distrito Federal de 1932, realizando las modificaciones necesarias determinadas al tomar en cuenta el clima y los materiales de construcción disponibles en Tampico. Se contempló la necesidad de una mayor área de ventilación para todos los locales, una orientación única de manera que el inmueble recibiera de lleno los vientos dominantes de la región que venía del sur y de sureste, y protegerlo de los vientos del norte que soplan muy fuerte durante una temporada del año. Asimismo, se colocaron marquesinas para protegerse también de los rayos solares, y se ampliaron las superficies cubiertas en los patios de juego y se plantaron árboles en los exteriores para obtener mayores zonas de sombra. En relación con la construcción, se tomaron precauciones relacionadas con las fuerzas de los vientos marinos y el efecto dañino del salitre, por lo que se recomendó un recubrimiento especial de 5 centímetros de concreto para las varillas de acero estructural y una impermeabilización de pintura de patente y pintar toda la estructura por lo menos cada 2 años. Asimismo, se aprovechó la ampliación del volado de las losas que fueron las circulaciones a lo largo de la crujía para resolver problemas relacionados con el clima y evitar la construcción de corredores y pórticos para que no aumentaran el costo, y se propuso cancelería de aluminio por su durabilidad para las ventanas. El programa arquitectónico se mantuvo igual que en el Distrito Federal, tomando en consideración solo algunos aspectos como que la biblioteca debía tener un triple objetivo: dar facilidad tanto a los niños para consultar los libros de texto como permitir el uso del acervo por los obreros y personas ajenas, y poder realizar también en su espacio las juntas de maestros y padres de familia. Para permitirlo, el acceso debía ser fácil para no interrumpir las actividades de las demás dependencias, por lo cual se ubicó en el primer pabellón al sur y en la planta alta, arriba de la dirección y del departamento médico. Cabe destacar que la construcción de este último departamento debió de ser muy importante para la zona, debido al alto índice de paludismo detectado en la población infantil. Además, se pensó que el inmueble debía tener el acceso directo hacia las calles de Hidalgo y Obregón, que daban al jardín, para evitar todos los peligros que implican el que la salida y entrada de los niños diera a una calle con vialidad. También se propuso que las zonas exteriores no solo se usaran para juegos, sino también para escuchar música y proyecciones de cine, y realizar ceremonias, sancionando la construcción de teatros al aire libre, y auditorios por considerarlos inútiles y costosos, y por último, se hizo un pie de casa para el indispensable conserje. En los años subsecuentes, O'Gorman siguió aplicando el funcionalismo radical en obras particulares, básicamente en viviendas para intelectuales, como Luis E. Erro y Francisco Bassols, 1933, Manuel Toussaint
y Julio Castellanos 1934, pero igualmente en proyectos de vivienda obrera de multifamiliares, retomando la experiencia del anteproyecto para habitación obrera del Distrito Federal 1929, y que a criterio de Carlos González Lobo, en él se desarrolla el prototipo de caja espacial de doble altura y una gran ventana como única fuente de luz, y en el que un dormitorio se queda en la planta baja por los inválidos o ancianos, junto a una cocina que se abre hacia el patio posterior y un baño vestibulado por el bajo o revés de las escaleras, y con 3 dormitorios, uno amplio y privado para la pareja, y 2 más para los hijos, y con la capacidad, en el vacío de la doble altura, para crecimientos posteriores. Es pertinente mencionar que para el investigador Horacio Sánchez, la primera propuesta de vivienda mínima en la que hay un compromiso con las clases populares es la vecindad con casas en hilera, de Carlos Tarditi 1924, que es anterior a la casa mínima del pabellón del conserje de la granja sanitaria del Instituto de Higiene de Villagrán García 1925, al igual que la ponencia de Tarditi del Congreso Nacional de Planificación 1930, en el que propone un programa de acción para mejorar el hogar mexicano, que daría paso más tarde a las viviendas obreras mínimas del concurso El Muestrario de la Construcción Moderna, 1932, en la que participan Juan Legarreta, Enrique Yáñez, Carlos Tarditi, Pérez Palacios y O'Gorman. Este último con el lema Transición. En ella propone el loteo y la zonificación de las viviendas al 3 bolillo, o en sentido longitudinal, formando manzanas de 16 lotes, divididas por los andadores peatonales y la circulación vehicular perimetral, localizando en el centro del fraccionamiento el esparcimiento colectivo y servicios generales, con 2 propuestas de viviendas, una para familias sin hijos y otra para familias con 2 varones y 2 mujeres. El proyecto fue resuelto en 2 niveles con un modelo básico de 40 metros cuadrados y el otro de 32 metros cuadrados. En él ubicó en la planta baja el taller del artesano, el área de descanso y área de servicio, la cual está relacionada con la zona de jardín colectiva del conjunto. En la planta alta se encuentra la cocineta, el área del comedor, el baño y recámaras, además de la posibilidad de hacer una zona obrera de viviendas agrupadas en 3 niveles, con los mismos espacios de la vivienda individual y concentrando los servicios de lavandería, calderas, teléfono, y en la azotea hizo un lugar para fiestas, actos cívicos y juntas vecinales. Asimismo, O'Gorman realizó el proyecto de vivienda obrera en multifamiliares 1934, en el que también crea una casa comunal con servicios de comedores y cocinas colectivos, jardín de niños y patio de juegos en la azotea, además de jardines y zonas de recreo común en los diversos niveles. En él se inspiró en la arquitectura constructivista, aplicada en los grandes conjuntos habitacionales soviéticos emprendidos después de la Revolución Rusa. Y por último, el complejo urbano para los periodistas de la Ciudad de México. Propuso a la manera de una ciudad jardín como lo hacía E. Howard. Comprendía 4 tipos de lotes, circulaciones peatonales interiores y vehiculares principales periféricas, con entrada para un automóvil en cada vivienda, porque en estos momentos él empezaba a ser símbolo de modernidad y progreso. Las casas pareadas están rodeadas por jardín, con un programa arquitectónico único para los diversos partidos arquitectónicos, ya que propuso 7 tipos de viviendas. Eran de 2 niveles. En la planta baja se ubicaba la zona de estar, servicios, cuarto de sirvienta y un patio. En la parte alta estaba la zona de descanso,
Era una propuesta típica para una familia de clase media, donde se optimizaba al máximo el funcionamiento y las áreas de circulación, y un núcleo de servicios al frente para economizar el costo e instalación hidrosanitaria, y estandarizando formalmente las fachadas para con ello tipificar acabados y cancelería, y así reducir el costo por unidad. En relación con la vivienda para las mayorías, O'Gorman consideró que la única solución factible era plantear científicamente la habitación salubre e higiénica, con el máximo de funcionalidad y haciendo a un lado la estética arquitectónica. Para su asombro, cuando Diego Rivera vio su primera casa funcionalista, sinceramente le dijo que le gustaba mucho estéticamente. La opinión del maestro fue una sorpresa, puesto que la casa se había construido para ser útil y funcional. Diego Rivera en ese momento inventó la teoría de que la arquitectura realizada por el procedimiento estricto del funcionalismo más científico es también una obra de arte. Y puesto que por el máximo de eficiencia y mínimo de costo se podía realizar con el mismo esfuerzo mayor número de construcciones, era de enorme importancia para la construcción rápida de nuestro país y por lo tanto, según el propio Rivera, le daba belleza al edificio. Respecto a los edificios fabricados en serie y planeados en forma técnica, O'Gorman pensó, ante la eminente demanda de vivienda en la Ciudad de México, algo que todavía debería tomarse en cuenta. Se me ha dicho en varias ocasiones que no es posible resolver los problemas de alojamiento y albergue para las grandes masas de población urbana, con los conceptos estéticos y creativos de la arquitectura orgánica, con la cual estoy de acuerdo. Pero a mi juicio, tampoco es posible resolver este importantísimo problema dentro de los conceptos estéticos, cualquiera que sean estos de la arquitectura actual. La magnitud de esta apremiante necesidad colectiva implica una transformación de calidad en cantidad en relación a los dos términos de la contradicción que existe en toda arquitectura, entre concepto estético subjetivo y necesidad utilitaria objetiva. Solo se deberá considerar las condiciones de simple utilidad y costos cuando se trate de alojamientos urbanos en relación de la explosión demográfica, si se desea resolver el problema en la forma más conveniente. Pareciera que con lo arriba expuesto, por cuestiones económicas y sociales propias de nuestro contexto, debe aceptarse que el pueblo no tiene derecho a la belleza, pero la realidad ha rebasado toda expectativa. Los habitantes de estos conjuntos en donde lo estético quedaba relegado, so pretexto de que se elevan los costos, han respondido con la apropiación del espacio y su transformación, buscando una identidad con los muchos o pocos elementos que su muy escasa economía les permite para hacerlos más acordes con sus gustos y costumbres. Continuando con su funcionalismo radical, proyectó los edificios para los siguientes sindicatos: la Confederación de Trabajadores de México, 1934, el de Cinematografistas, 1934, y el de Telefonistas, 1934. Fue hasta 1938 cuando el célebre arquitecto renunció a continuar con su práctica profesional constructora para dedicarse a la pintura, y de ahí en adelante solo mantuvo contacto con su profesión mediante la práctica docente hasta 1953. Más tarde, consideró su postura funcionalista como errónea y planteó que era necesaria la belleza en la obra arquitectónica, por lo cual se afilió al movimiento de arquitectura orgánica. Esto ocurrió cuando se percató de que las soluciones de la corriente que él fielmente había llevado a cabo solo beneficiaban a las constructoras y no a los usuarios al reducir aquellas mezquinamente sus interesantes propuestas solo a una especie de cínica recomendación: máximo de renta por mínimo de inversión.
En palabras de O'Gorman, por su carácter mecánico y técnico, ignoró la necesidad del placer estético, que es una de las más importantes funciones de la verdadera arquitectura. El funcionalismo redujo al hombre a sus necesidades mecánicas de albergue y, por tanto, negó la satisfacción de una necesidad vital de enorme importancia: el goce y el placer producidos por la forma y el color del lugar donde se vive. En síntesis, el funcionalismo en la arquitectura es mecánicamente racional y humanamente ilógico, pues el hombre no es una máquina. Ciertamente, quizá O'Gorman había olvidado la positiva opinión de Diego Rivera, que pone de relieve que el acto creativo no es meramente una cuestión de recetas. Además, no es extraño que los dueños del capital distorsionen todo, lo que sea, con tal de satisfacer su sed de ganancias, ante lo cual el espíritu creativo la mayoría de las veces está impotente. Los enunciados de la arquitectura orgánica que O'Gorman ahora asumía proponían una creación que fuera un vehículo de armonía entre el hombre y la tierra, procurando actualizar la tradición arquitectónica del lugar donde ésta se realiza. Se trataba de conseguir una armonía entre el hombre que participa en la tradición basada en la relación geográfica e histórica, porque representa una continuidad en el pensamiento humanista. Para conseguirlo, había que rechazar lo comercial y la moda en la expresión estética y apostar por la relación de formar color y materia del edificio y el paisaje visible que lo rodea, pensando que los edificios deben nacer y crecer en función del entorno y la naturaleza, y aprovechando la arquitectura local, es decir, el medio, el paisaje, la naturaleza circundante. Siguiendo este ideal, construyó su casa-habitación 1948-1952, en Avenida San Jerónimo 162, hoy destruida, y minimizando todo lo anterior, humildemente dijo que fue la única obra verdadera de arquitectura que he realizado en mi vida. Ella era de una planta sencilla y se adaptaba a lo sinuoso de la topografía. Para realizar su anhelo, él mismo decía: para mi modesto ensayo, fue a mi juicio necesario observar las características del Pedregal, dentro de cuya zona rocosa fue empotrado el pequeño edificio de la casa. Si se mira desde un avión, el mar pétreo de lava, producido en este caso por la erupción del Schiedle, se verá que la roca líquida al enfriarse se petrificó en olas curvas, apoyadas sobre los diversos niveles de terreno. Estas formas curvas me indicaron la necesidad de hacer los trazos curvos de la planta en la casa. La sala se encontraba en el interior de una gruta. Las habitaciones en la parte alta estaban abiertas a una terraza, todo ello policromado, con mosaicos de piedra de color natural. Además de 10 murales, tenía 2 gigantes adheridos a la fachada y otras figuras en los remates y cumbreras, que el mismo O'Gorman había creado ex professo. No menos atractivos eran los estudios de él y de su esposa Helen Fowler, en donde la fantasía caprichosa se desdoblaba con una parábola devorada por la vegetación y una torre ascendente tal y como ocurre en los cuentos de Hansel y Gretel. Juguetones, cual grutescos que se insertan en una vegetación exuberante y propia del Pedregal. Ese mismo concepto, serpenteante y de formas irregulares, se manifestó en las fachadas y sus remates de crestas, integradas al contexto y determinando la apariencia de la casa, que adquieren un carácter quimérico que nada tienen que envidiar a un Antonio Gaudí o a un Ferdinand Cheval. De esta forma, O'Gorman dio rienda suelta a su imaginación, cuyo propósito era un manifiesto en contra de la arquitectura internacional del momento y una obra de arte total.
Su última y magna creación pública, en colaboración con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez Velasco, fue la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, 1952. Una esbelta torre apoyada en un basamento de piedra con elementos escultóricos, forrado con 4.000 metros cuadrados de mosaicos de piedra de distintas regiones del país, obtenida como resultado de los murales experimentados en colaboración con Diego Rivera para el Anahuacalli, 1948. Ella se engalana con un mural llamado Representación Histórica de la Cultura, que se desdobla en las diferentes caras del edificio, tal y como si fuese un delicado relicario de laca de la artesanía popular. En su fachada norte, los motivos evocan la época prehispánica y ponen en juego la dualidad de la vida y la muerte de la cosmovisión mesoamericana. En el lado sur, se expresa la época colonial y el carácter dual de la conquista, destrucción y aspecto piadoso y espiritual representado en la conquista por las armas y los misioneros, todo franqueado por las ideas de Ptolomeo y Copérnico. En el muro oriente se confronta la tradición y el progreso referidas a la ciudad y el campo. En el poniente se pretende expresar la síntesis de la cultura nacional y el escudo de la universidad, aunque originalmente deseaba poner los símbolos newtonianos y relativistas. Por último, rematando la torre, unos guerreros investidos con los atributos de la sabiduría. O'Gorman aceptó que en la biblioteca la integración plástica, para él la fusión de la arquitectura, escultura y pintura, no fue tal, pues el concepto de la arquitectura internacional no guarda relación con el sentido realista del mural del mosaico, y estuvo de acuerdo con las críticas que le hizo David Alfaro Siqueiros, de que su obra es una gringa vestida de china poblana, a diferencia, según el del Estadio de Ciudad Universitaria, del arquitecto Augusto Pérez Palacios y Diego Rivera, con su mural La Universidad, la Familia y el Deporte en México, y de los frontones de la misma realizados por Alberto Tearay, en donde sí se conseguía un total integración. No obstante, también reconocía que ella se había convertido en un símbolo del arte moderno de México a nivel internacional.